Hola, soy Florencia Abramson. Tenemos a Emilia Cecín, secretaria letrada de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y responsable de la Oficina de Violencia Doméstica. ¿Qué es violencia doméstica? Es todos esos hechos violentos que se dan en un contexto de familia. Que para la violencia doméstica no hay horario. En general, este tipo de violencia se dan en la casa y uno las resuelve cuando puede. Y el hecho que pertenezca al ámbito de la Corte le da otra jerarquía, porque es el máximo tribunal quien asume esta problemática, ¿no? Desde lo simbólico es muy fuerte. Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola Florencia, muy bien, gracias. Muchas gracias por venir. Estamos en esta tarea que nos convoca de ser mujeres y dar la cara y hablar y explicar un poco en qué trabajamos día a día, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y lo más importante, para qué lo hacemos. Así que bueno, para empezar, una pregunta en general, ¿hubo alguna mujer que te haya marcado en tu trayectoria? Ay, fueron varias, porque ahora que estoy transitando los 40 me voy dando cuenta de la evolución que vamos teniendo, ¿no? Todos estos años, que lo que en algún momento pensamos que es todo en ese momento, hoy uno viéndolo con perspectiva entiende que todas las personas que pasaron por mi vida, tanto en el momento que fui estudiante como el año en el que entré en tribunales y empecé a vincularme con mujeres, sobre todo, a lo mejor por algo del orden de que es más fácil empatizar también con alguien que, bueno, en este caso compartimos género, y fueron muchas, desde mis primeras compañeras en las épocas que trabajaba en vocalía, y después cuando pasé a la Oficina de Violencia Doméstica, bueno, en ese momento quien coordinaba la oficina, que era Analía Monferrer, por supuesto fue una gran líder en ese sentido, y hablando de personalidades a lo mejor más reconocidas, la doctora Hayton, que fue en definitiva quien tenía el liderazgo de la oficina y fue quien marcó esta política y esta forma de atender dentro del Poder Judicial totalmente innovadora, inédita y garantizando el acceso a justicia de una manera realmente inmediata. ¿Ella fue la creadora de la oficina? El creador técnicamente fue el doctor Petracchi. La oficina surge a partir de una investigación de la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas. En ese momento el doctor Petracchi tenía la presidencia, se le acerca esta investigación al doctor y él en ese entonces le encomienda a un grupo de letrados y mismo a representantes de AMJA que pensaran en una forma para dar respuesta a esta problemática. Después asume la doctora Hayton en la Corte y ahí se le empieza a dar, se cierra este formato de este modelo de oficina, y desde ese momento hasta que ella decide retirarse fue quien estuvo a cargo, marcando claramente un liderazgo en todo lo que fue la oficina, que realmente es un modelo pionero. ¿Llegaste a trabajar mano a mano con ella? Sí, claro, sí. Y esto que te decía, de alguna manera es mucho más fácil poder hablar con una mujer de algunas cuestiones, ¿no? Porque en definitiva, más o menos todas pasamos por las mismas dificultades a lo mejor. Uno puede decir, bueno, pero ella llegó al lugar más alto al que puede aspirar una persona, en el ámbito del derecho, por supuesto, y sin embargo ella también tuvo su derrotero en todos esos años. No creo que haya sido tan sencillo llegar a ese lugar, ¿no? Bueno, ahora viene una pregunta que es capaz difícil de responder. A mí me costaría, así que sentite libre de evadirla si necesitas, pero ¿tuviste alguna vez alguna traba con algún hombre que te haya puesto en una situación difícil o en una situación incómoda? A ver, no exclusivamente en el ámbito laboral, pero sí es cierto que las mujeres cargamos con
o enfrentamos otras dificultades que no tienen los varones. Yo no tengo hijos, pero estoy rodeada de personas que tienen una organización familiar que implica de otras logísticas y demás, y veo cómo se les dificulta. En ese sentido, yo no tengo ese impedimento de esa organización, entonces puede ser que eso para mí sea una ventaja, pero bueno, es algo contrafáctico, ¿no? Digo, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese tenido hijos? ¿Hubiese podido hacer la misma carrera? ¿Hubiese podido tener el mismo tiempo o dedicación que hoy tengo por mi disponibilidad de tiempo, por mi disponibilidad horaria? Probablemente no, porque las mujeres somos las que terminamos asumiendo todas las tareas de cuidado. Sí. Sin tener hijos, igual te sentís totalmente empática con los niños, con las mujeres. O sea, no hace falta tener hijos para empatizar. Nada, para nada, sobre todo cuando uno entiende, y en mi caso eso lo tengo plenamente incorporado, un poco por la formación, por el trabajo que desempeño y demás, que las mujeres seguimos siendo las que asumimos las tareas de cuidado. Yo tengo una madre adulta mayor y no quiero sacarle mérito a mi hermano, pero la que más asume las cuestiones vinculadas a su cuidado, a la salud y demás, soy yo. Y eso tiene que ver un poco por la repartición de tareas y porque naturalmente las mujeres, no naturalmente, naturalmente por la cultura, por cómo está planteado todavía el sistema, somos las que asumimos estas tareas. Y en la oficina también eso se ve claramente. La mayoría de las personas que trabajan en la oficina son mujeres, y cuando yo observo el tipo de licencias que se toman las mujeres, en general son todas vinculadas a los cuidados de los familiares, y en los varones y muchas veces corresponden a lesiones, a otro tipo de cosas vinculadas más a lo recreativo, por así decirlo. ¿Cuánta gente hay en la oficina de violencia doméstica trabajando? ¿Qué cantidad de hombres y qué cantidad de mujeres? Y obviamente después viene la pregunta es, ¿cómo es el día a día ahí? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el foco principal? Somos 178 personas. No lo tengo exactamente ahora porque hubo algunos movimientos, pero un 70% somos mujeres. Pero esto no porque elegimos a las mujeres por sobre los varones, sino que no encontramos varones especializados en esta temática. De hecho, en la última incorporación de personal que hicimos, que es a través de una convocatoria abierta y demás, prácticamente no hubo trabajadores sociales varones inscriptos, una carrera que está íntimamente vinculada, relacionada con el cuidado. Entonces, aunque quisimos, no tuvimos esa posibilidad porque no había. Y la mayoría de las personas, de los profesionales que aspiran a ingresar a la oficina y que tienen formación y que tienen especialidad son mujeres. Y esto refuerza esto que te digo, quienes se involucran con determinados temas somos las mujeres. Bueno, y antes de entrar bien de lleno en lo que hace la Oficina de Violencia Doméstica en el día a día, ¿crees que el ojo femenino le aporta algo a la justicia que el ojo masculino no ve? No sé, no estoy segura de que sea así, pero sí te puedo decir que las mujeres estamos más involucradas en estos temas por un tema que nos atraviesa directamente. Entonces es mucho más fácil en los casos en los que nos toque intervenir aplicar esto tan conocido y tan difundido ahora, que es la perspectiva de género. Pero por una cuestión, te diría, personal, porque lo atravesamos, está en nuestra historia. Hay mujeres, ojo, que no necesariamente por ser mujeres tienen esa mirada, o esa empatía o ese conocimiento. También hay que formarse en el tema. O sea, muchas de nosotras también estamos formadas en un sistema patriarcal donde aprendimos determinadas
cuestiones. Después, por nuestra trayectoria, a lo mejor tuvimos la posibilidad de construirnos, de aprender, de elegir participar de ciertas batallas y demás, pero hay de todo, te diría. Hay varones con mucha perspectiva de género también. ¿Qué es violencia doméstica? Es todos esos hechos violentos que se dan en un contexto de familia, por decirlo de alguna manera. Y es doméstico porque es mucho más amplio que lo que a lo mejor uno se representa cuando dice familia, que puede ser lo más inmediato, la pareja, la madre, el padre, el hermano. Acá es cualquier vínculo que se desprenda de un vínculo familiar primario, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido situaciones de, saliendo, digo, a lo mejor de lo más conocido de violencia, es que entre primos, hermanos, tíos, es familia ampliada, digamos. Después, en los hechos resulta que las mayorías de las situaciones se dan de manos de los hechos de violencia, ¿no? Digo, de manos de parejas o de exparejas. Pero doméstica se refiere a un círculo mucho más amplio. ¿Y qué tipo de violencia se puede denunciar? ¿Qué tipos existen? Bueno, todos los que enuncia la ley, que es violencia física, psicológica, simbólica, social, ambiental, y después, bueno, las últimas que se van incorporando, económica, que son distintas modalidades. La más reciente es la digital. ¿En qué consiste? La violencia digital es toda forma de hostigamiento por redes, extorsiones a difusión de material, hackeo de cuentas. Eso hoy es cada vez más común, es la forma en la que nos vinculamos. Entonces, es mucho más fácil que sea por esos medios. A lo mejor antes lo que era una llamada telefónica, hoy puede ser un WhatsApp, una publicación en una red social y demás. Y lo más novedoso que vimos en este tiempo es que en casos donde había prohibiciones de contacto, que la prohibición de contacto implica cualquier forma de contactarse con esa persona, algo totalmente innovador es que el momento, por ejemplo, de hacer transferencias por Mercado Pago, que tenés la posibilidad de hacer una leyenda, de poner una leyenda, aprovechaba el agresor a hacer una transferencia a lo mejor por un monto mínimo, insignificante, pero que se le habilitara ese campo para ponerse en contacto o amenazar a la persona. Y bueno, todo eso va haciendo que bueno, que como todo, digo, en el derecho, que la ley se vaya ajustando a esas nuevas modalidades. ¿Por qué crees que es importante que exista esta oficina en la Corte? Porque, como lo dijo la Corte en algún momento, era la única forma de poder visibilizarla y darle jerarquía a una problemática que durante mucho tiempo vino postergada. Las posibilidades de hacer las denuncias estuvieron siempre. Eso no lo negamos, porque la posibilidad de hacer una presentación ante la Cámara del Crimen, ante la Cámara Civil, siempre existió. El tema es el tratamiento que se le daba en ese momento. Y una de las cosas que decía la doctora Hayton cuando se decidió que esta oficina funcionara todos los días durante las 24 horas fue que para la violencia doméstica no hay horario. En general, este tipo de violencia se dan en la casa y uno las resuelve cuando puede. Se va o en el momento que los chicos están en el colegio o que el agresor está trabajando o como sea la dinámica de esa casa, y que uno no tiene a veces mucho tiempo de pensar o de decir, bueno, tomarse el tiempo. A veces sí, pero bueno, la idea era que esto fuera inmediato. Y el hecho que pertenezca al ámbito de la Corte le da otra jerarquía, porque es el máximo tribunal quien asume esta problemática, ¿no? Desde lo simbólico es muy fuerte, porque bueno, son en definitiva los ministros quienes determinan las líneas de trabajo y los criterios de la oficina, y frente a todo el resto de la justicia es muy simbólico,
que quien tiene la más alta jerarquía decida participar de esta problemática. ¿Vos crees que toda la sociedad está al tanto de esta oficina, usa los beneficios, o crees que todavía falta más comunicación? Y para mí nunca está de más la difusión de este tipo de servicios, porque siempre hay personas que lamentablemente, o por suerte, que no les toca atravesar este tipo de situaciones, son servicios que a lo mejor no los conocen y aparecen cuando algún conocido o mismo una persona lamentablemente le toca vivir algún tipo de estas situaciones y lo conoce. Es cierto que no es un servicio que esté tan instalado como a lo mejor, no sé, una comisaría, que es más como por defectos uno sabe que va a la comisaría. De todas maneras, el conocimiento o la publicidad que tiene la oficina es muy alta y eso un poco nos da cuenta el volumen de casos que tenemos a diario, ¿no? ¿Esto es nacional y cómo es? ¿Están en todas las provincias? ¿Cómo se organizan? Bueno, esto es parte de la complejidad de nuestro sistema jurisdiccional. La oficina, si bien depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires. Y después lo que tanto desde la oficina como desde la Corte promovimos fueron convenios con todas las provincias para que estas oficinas se repliquen en el resto del país. Hasta ahora son 5 las provincias que tienen un modelo similar, que es Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz, que a su vez están descentralizadas dentro de sus provincias, están descentralizadas en otras localidades y abarcan en la mayoría de los casos todo el territorio provincial. En el caso del OBD, si bien estrictamente es la Ciudad de Buenos Aires, permanentemente, no me gusta ponerlo en estos términos de excepciones, pero sí tomamos casos que corresponden a otra jurisdicción y por supuesto no le damos intervención a la justicia nacional, sino que lo remitimos a la justicia local que corresponda. En ese caso no va a ser, por supuesto, obligación del magistrado o la magistrada que lo reciba, pero en la mayoría de los casos tuvimos buena recepción y a partir de esa presentación es que deciden intervenir. ¿Qué beneficios tiene una persona que, bueno, estando en esa situación lamentable, va a la OBD en vez de hacer una denuncia formal o normal, digamos, en cualquier otro juzgado? Es más rápido, básicamente, porque parte de lo novedoso de la oficina es que en simultáneo, a través de un equipo interdisciplinario integrado por funcionarios, por profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social, se hace una entrevista en la que elaboramos un acta donde se transcribe de manera textual todo lo que la persona relata, guiado por un profesional que va haciendo preguntas del caso, sobre todo teniendo en cuenta todas las cuestiones vinculadas a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que van a ser las que van a dar la pauta de lo que pasó para que después la magistratura intervenga. Y por otro lado, se hace una evaluación de riesgo, que es una inferencia técnica profesional de lo que la persona relata. En esa inferencia lo que hacemos es describir desde aspectos más psicológicos, sociales, ese hecho que la persona trae y en lo posible determinar un riesgo en el que entendemos que esa persona puede estar en ese momento. Todo eso integra lo que denominamos legajo, lo sorteamos según las competencias que correspondan, lo ponemos en conocimiento de la magistratura y seguramente en el plazo de 1 hora o menos ya esa persona se vaya con medidas de protección adoptadas, que es lo innovador. Antes de la existencia de la oficina, ese mismo dictado de medidas podía tardar hasta 6 meses. En 6 meses para un caso de violencia doméstica es mucho tiempo. Hemos hasta tenido desenlaces fatales en 6 meses
y 6 meses para una situación de pareja, conociendo las características y cómo funciona un vínculo violento, podía pasar de todo. Se daba esto de la pelea, la reconciliación, bueno, estos idas y vueltas que existen en estas situaciones. ¿Qué medidas de protección son las más comunes? Y si las personas conviven, en general puede ser la exclusión del hogar y después todas las vinculadas a interrumpir el vínculo y la situación de violencia, por supuesto, prohibición de contacto, de acercamiento, cesen los actos de perturbación, bueno, las entregas de dispositivos técnicos tecnológicos como el botón antipánico, la pulsera de geolocalización, y después, bueno, medidas mucho más extremas como prisiones preventivas y demás. ¿Cuántas denuncias hay por día? Y estamos en 40, 45 denuncias por día, que es un número alto teniendo en cuenta también esto que decíamos, la jurisdicción, el territorio y demás, y que es un tipo de violencia muy específico también. Así que el volumen es Y de alto. las 40, 45 denuncias, ¿qué porcentaje son falsas? Mira, te podría decir que ninguna, porque no es función tampoco de la oficina evaluar la veracidad de los hechos, eso es función de la magistratura. Nosotros lo que hacemos es esto que te decía, a partir del relato de la persona hacer una inferencia. Si llegamos a advertir alguna incongruencia o algo, lo único que hacemos nosotros es dejarlo consignado en los documentos que elaboramos y ponerlo a disposición. Pero la verdad que hasta ahora no tenemos registros de ese tipo de que se hayan determinado falsas denuncias o demás. Nunca nos llegó. Y además tampoco están mirando eso ustedes. No, nosotros hacemos un seguimiento de cada uno de los casos judicial. Nos importa ver sobre todo cuáles son las soluciones a las que arriban los juzgados, porque en definitiva nosotros trabajamos para los juzgados, o sea, lo que la oficina hace en esta evaluación es darle fundamentos a la magistratura para que adopte las medidas de protección. Entonces, si vemos que algo empieza a modificarse, bueno, también nosotras replanteamos un poco o tratamos de reformular la intervención. A ver, de hecho, el modelo que hoy tiene la oficina y esto que te decía de, bueno, cuáles son los indicadores que usamos y cómo es que hacemos la evaluación y demás, es un modelo que consensuamos con la magistratura. A nosotros nos importa que los jueces y las juezas nos digan cuáles son los elementos que necesitan para nosotros ajustar nuestra intervención y que ellos tengan la mayor cantidad de elementos posibles. Siempre decimos que nosotros, nuestras grandes derivaciones son al fuero civil y al fuero penal, que parecen muy antagónicos también, ¿no? Digo, al fuero civil con competencia en familia. Entonces tuvimos que encontrar un modelo donde se armonizaran las necesidades de los dos fueros, que el juez penal tenga todos los elementos para iniciar una investigación y demás, y que el juez civil o la jueza civil tenga a su vez todos esos elementos y contextos que necesita para otro tipo de intervención. Entonces eso lo consensuamos y lo repensamos todo el tiempo con ellos. O sea que ustedes tienen un trabajo, además de obviamente con las víctimas, con la magistratura Sí. muy directo, muy mano a mano. Sí, permanente. Porque yo siempre lo digo esto, nuestro éxito se mide en la resolución que saque el juez. Entonces, la mejor forma de proteger a la persona que tenemos nosotros es darle todos los elementos al juez para que diga que esa mujer, por decirlo, hablo de mujeres porque es el volumen más grande. Sí, justo te iba a preguntar eso. Pero bueno, es darle todos los elementos y que el juez no tenga dudas de que hay que poner a esa persona en una situación de resguardo.
¿Hay hombres que hacen denuncias de violencia doméstica? Sí, hay menos, en mucho menor volumen, y en general los varones que hacen denuncias suelen ser adultos mayores que denuncian a sus hijos por situaciones también muchas veces de violencia física, económica, son las que más se dan en ese universo de personas. No es tanto de parejas, sino No de es padres tanto de parejas, mayores sino de padres con hijos, sí. Y después los varones más afectados son los niños, niños Claro. varones, que también muchas veces son los más afectados por estas situaciones. ¿Ustedes entran en contacto con los niños? No, sí nos ha pasado de que las personas vengan y a lo mejor quieran que sean los chicos quienes hagan el relato, pero por una disposición legal nosotros no podemos. Sí, a partir de la modificación del Código Civil y con esto de la capacidad progresiva, ya a los adolescentes, a los niños más adultos, digamos, tenemos la posibilidad de escucharlos en primera persona. De todas maneras, existen mecanismos administrativos de pedidos de autorización, que en ese caso se suple con el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que eventualmente nos pueden habilitar a hacer la toma del relato del adolescente o acercarse ellos y tomar ellos la entrevista. ¿Te pasó alguna vez de encariñarte con alguna víctima que te vaya a haber seguido y que hayas generado un cariño, un afecto? A ver, sí, uno trata de posicionarse desde un lugar más técnico y profesional, pero también es cierto que somos personas y que frente a la vulnerabilidad y al dolor uno muchas veces se puede involucrar de otra manera, pero por otro lado eso es más difícil en la oficina porque como la intervención es en una única vez, salvo que sea alguien que reiteradamente venga, es distinto. A lo mejor en los juzgados de familia eso es más común porque están por años acompañando situaciones. La nuestra, en principio, es una única intervención en el sentido de que después esa persona no tiene que seguir el trámite dentro de la oficina, lo continúa ya en el ámbito judicial. Pero sí de que tenemos personas que en los 18 años que tenemos de funcionamiento hicieron 20 denuncias y nos tienen como lugar de referencia. Si pudieras mejorar algo de la OBD y de la justicia, ¿qué sería? A ver, yo creo que como todo es perfectible y todo se puede mejorar. Yo creo y estoy muy orgullosa de la oficina que tenemos, pese a por supuesto, a todas las críticas que pueden surgir y que pueden haber y que muchas tienen que ver también con la experiencia que cada uno transite. Pero la OBD sigue siendo esto que decía al comienzo, un modelo inédito, único, donde la Corte al día de hoy sigue poniendo recursos y reforzando líneas de trabajo, algo inédito en una política pública que se sostenga en 18 años de la misma forma y hasta más. En la oficina empezamos siendo 71 personas, hoy somos 178 y con perspectiva probablemente de ser más y de seguir reforzando algunas áreas. Y que se tenga esa decisión es un montón. Después, por supuesto, que como todo, insisto, que hay aspectos que mejorar, pero sí te puedo asegurar que la voluntad y el compromiso de cada una de las personas que integran la oficina es enorme. Y eso se ve reflejado en los niveles de presentismo. Digo, no es una oficina donde la gente falte, que son las fantasías que a veces hay con los servicios públicos, de que en la oficina, a la hora que vayas, funciona las 24 horas, siempre vas a ver
hay una estructura fuerte, robusta, que no falta personal. Después se puede dar, por supuesto, que hay tiempos de espera, pero eso se corresponde con la demanda también. ¿Es complicado armar el organigrama para que esté en las 24 horas funcionando? Sí, esa es parte de mi función. Sí, porque quienes trabajan en los contraturnos y sobre todo después de muchos años también empiezan a tener otro tipo de desgaste. Entonces, sostener un trabajo durante muchos años de noche o los fines de semana, sí. Pero bueno, vamos desarrollando mecanismos internos de manera que compense o reconozca también ese esfuerzo de trabajar en esos turnos. ¿Le darías algún mensaje a las mujeres que están estudiando Derecho? Ay, fuerte, porque no sé si... mi único mensaje es más genérico, es que quien esté estudiando y tenga las posibilidades de poder sostener una carrera universitaria en estos tiempos y demás, lo haga con mucha vocación, con mucha responsabilidad. Es lo único que permite sostener estos lugares. Yo hablo de mí, siento la misma vocación con la que empecé y soy muy responsable en el sentido de decir, y lo digo también a los empleados de la oficina, que el día que eso no pase, uno sea lo suficientemente responsable para dar un paso al costado. No son lugares que se pueden sostener solamente con un compromiso laboral o técnico. Se necesita de un plus. Entonces, que quien esté estudiando, que lo haga pensando en eso, que va a tener un trabajo. Que es una vocación de servicio. Básicamente, sí. Y que es la justicia, digo, todos quienes integramos la justicia tenemos que tener esa vocación de dar, básicamente. Gracias, Emi, por haber venido. Un placer enorme. Gracias, igualmente. Gracias.